Bueno, hoy, continuando con la clase anterior, en que hemos estado analizando la Ley 1264 General de Educación, la siguiente ley que se desprende, que se articula con esa ley, es la Ley 1725/2001, Estatuto del Educador. El estatuto viene a ser una normativa que se refiere exclusivamente a todo lo que concierne al educador, teniendo en cuenta directores, docentes de aula, toda la gente que ejerce función educativa. No es la persona que está en aula precisamente. Y vamos a ver más adelante, entonces vamos a ir desarrollando para que ustedes tengan claridad sobre este tema. Del objeto de la ley. El artículo primero habla de que la presente ley regula el ejercicio de la profesión de educador en los niveles de educación inicial, escolar básica y media del sistema educativo nacional que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas. Entonces acá se exceptúa la educación superior, docentes que correspondan a la educación inicial, escolar básica y media del sistema educativo. Los docentes de educación superior no están aquí porque ellos están regulados por otra ley que vamos a ver también más adelante, y viene a ser la Ley de Educación Superior. Del personal de la educación. Este artículo segundo nos va a referir a quienes se tiene dentro de este grupo como personal de la educación. Es educador profesional la persona que posea título habilitante en cualquiera de las ramas del saber humanístico, científico y tecnológico, que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico pedagógico a la gestión educativa que se halle matriculada. A los efectos de esta ley es considerada actividad profesional del educador. Artículo 3. La enseñanza impartida en aulas, talleres o laboratorios en los diferentes niveles y modalidades educativas, y la actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones educativas de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, o en este caso ya del Ministerio de Educación y Ciencias, o en otras instituciones educativas debidamente autorizadas por la autoridad competente. Artículo 4. Siguiendo con el capítulo del personal de la educación, los que desarrollen ocasionalmente actividades educativas no serán considerados educadores profesionales. O sea que si hay gente que de repente entra a trabajar, por decir, momentáneamente, pero no posee el título profesional de educador, entonces no serán considerados educadores de la educación. El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de personas de reconocida honorabilidad y buena conducta en la comunidad educativa e idoneidad comprobada en la materia. Esto ya hemos dicho también, está también establecido dentro de la Ley General de Educación. Artículo 6. El educador profesional asume la responsabilidad inmediata sobre los procesos sistemáticos de enseñanza y las actividades complementarias inherentes a su función previstos para los distintos niveles y modalidades educativos. Acá habla de que el educador profesional asume la responsabilidad inmediata
sobre los procesos sistemáticos de enseñanza y las actividades complementarias inherentes a su función, en base a lo que está establecido en los diversos niveles y modalidades. Bien, vamos a seguir avanzando. Las funciones de los educadores. El profesional educador del sector público ejercerá sus funciones docentes o técnico-pedagógicas en cargos previstos en el presupuesto general de la Nación. Los del sector privado se regirán por el reglamento de la institución que se encuentren trabajando. Son funciones docentes la labor de enseñanza en las aulas de centros, establecimientos e instituciones educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas. Entonces, una de las funciones docentes es la labor de la enseñanza, la planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de aprendizaje. Y de acuerdo con las disposiciones legales específicas, la realización de actividades complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la educación. Estas son entonces las funciones docentes según esta ley. Funciones técnico-pedagógicas. Viene a ser la otra función del educador. Son funciones técnico-pedagógicas las tareas de apoyo y asesoramiento pedagógico, investigación educativa, procesamiento curricular, capacitación de recursos humanos y acompañamiento a planes y programas orientados a mejorar la calidad de la educación. Para el ejercicio de esas funciones se requiere el segundo grado de la carrera del educador y formación superior. Las funciones técnico-pedagógicas ya son aquellas que desempeñan, por ejemplo, los que son evaluadores, son, por decir, orientadores, supervisores, también cumple función técnico-pedagógica, y mismo el director también cumple función técnico-pedagógica. Por ello, la exigencia es el de segundo grado de la carrera de educador. Segundo grado quiere decir que tienen que tener al menos 5 años de permanencia en el ejercicio ya de la docencia y más la formación superior o un título universitario. A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considerará que continúa en la carrera del educador profesional que ejerza ya sea simultáneamente con las funciones definidas en los artículos 9 y 10 o independientemente de ellas funciones técnico-administrativas, entendiendo por tales los cargos directivos o de supervisión relacionados con la planificación, organización, administración, evaluación de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. Bien, vamos a avanzar entonces. Siguiendo con las funciones educativas. Las funciones específicas de educador profesional del sector público, ya sean docentes o técnico-pedagógicas, ejercidas en los cargos creados por la legislación correspondiente, serán especificadas en el manual de funciones a ser reglamentado por el Ministerio de Educación y Cultura con arreglo a la Ley General de Educación, esta ley y a las demás disposiciones legales. O sea que cuando se creó esta ley del Estatuto del Educador, se ha establecido de que las funciones específicas del educador se iban a establecer dentro de un manual de funciones. Hoy día ese manual de funciones
está establecida en la resolución 2309 del año 2007, y ahí aparecen todas las funciones de la mayoría de los cargos. Yo creo que falta un poco nomás actualizar ese manual de funciones. Del ingreso, ascenso, duración y permanencia en la carrera del educador. Artículo 13. El acceso a la carrera de educador profesional requiere que el postulante tenga título habilitante, sea de reconocida honorabilidad y buena conducta, y sea idóneo para el ejercicio de la función docente. También ya hemos dicho, esta parte está establecida en la Ley General de Educación. Entonces, se requiere, en primer lugar, poseer título habilitante. Es decir, si vas a ejercer docencia de matemática como catedrático, sí tienes que tener el título de profesor de matemática. Si vas a ejercer la docencia en el primer ciclo o en el segundo ciclo de la educación escolar básica, vas a necesitar el título de profesor de educación escolar básica, primero y segundo ciclo. Otra condición es la de ser de reconocida honorabilidad y buena conducta. O sea que, esto es lo que decíamos la vez pasada, la integridad ética. Y sea idóneo para el ejercicio de la función docente. O sea que, aparte de que vos tenés el título, tenés que demostrar tu idoneidad, que va a ser demostrada a través de las pruebas que se aplican mediante los concursos. En el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera de educador profesional se hará en cada caso por concurso de oposición. Artículo 14. En el sector público, la carrera de educador profesional se regirá por un escalafón compuesto de 5 grados académicos. Para ascender de un grado al inmediatamente superior se requieren 5 años en el grado inmediato anterior, haber satisfecho las exigencias básicas de perfeccionamiento establecidas en el reglamento de promoción de la carrera del personal profesional en la educación, haber realizado una investigación educativa según el área de sus funciones. El escalafón, como su nombre lo dice, viene a establecerse como una escalera dentro del ejercicio de la docencia, que uno va a ir subiendo de un escalón a otro escalón, cumpliendo estos requisitos que acabamos de presentar. Siguiendo con el mismo capítulo, el artículo 15 establece que para el ascenso del cuarto al quinto grado de la carrera de educador, a más de los requisitos indicados en el artículo anterior, el educador deberá acreditar su formación pedagógica universitaria. O sea que, para ir pasando de una escala a la segunda hasta la tercera, ya hemos visto los requisitos. Ahora, para el cuarto al quinto grado, entonces se requiere, a más de los requisitos que ya vimos en la lámina anterior, acreditar su formación pedagógica universitaria. O sea, un título universitario se requiere para pasar del cuarto grado al quinto grado. ¿Qué implica esto? En la medida que vamos escalando, también deberá ir mejorando nuestro salario. Artículo 18. Los educadores podrán ser titulares e interinos. En primer lugar, los titulares
son los que acceden al cargo por nombramiento o por contrato, según sean estos del sector público o privado. Es decir, son los dueños de esos puestos por cumplir con esa condición de haber ganado el cargo por concurso, o sea que hayan cumplido los requisitos para acceder al cargo y quedan como dueños, como titulares. Los interinos acceden al cargo temporalmente en reemplazo de los titulares. La duración del interinazgo no podrá exceder al tiempo contemplado en sus contratos. Los interinos deberán tener el mismo escalafón o grado académico que el titular. El artículo 22 habla de el educador profesional del sector público adquirirá estabilidad en el cargo como ganador de una selección en concurso público de oposición y méritos, luego de un periodo de prueba de 1 año, y a tal efecto suscribirá con el Ministerio de Educación un contrato que regirá este periodo. En cada cargo, ya sea directivo, docente o de supervisión, se pasa por este periodo de prueba que el ministerio establecerá de qué manera se va a estar pasando por esa prueba para que luego se le confirme ya en el cargo como titular. Las remuneraciones, todo capítulo que habla del pago del salario que vamos a percibir. Se considera salario básico profesional para el sector público y privado a la remuneración evaluable en dinero en virtud de las funciones docentes, técnicas y administrativas establecidas en el presupuesto general de la Nación para cada función. Entonces es muy importante distinguir un poco porque se habla mucho del salario básico profesional, que los gremios están luchando siempre para que el salario del docente sea mejorado, en el sentido de que no se puede comparar con un funcionario de rango inferior o que cumpla otras actividades con un salario mínimo por lo que corresponde. Entonces el salario básico profesional viene a ser lo mínimo que el docente debe percibir, y considerando a la profesión que ejerce. El Ministerio de Educación establecerá un mecanismo de valoración y las clasificará por cargo de acuerdo con los siguientes principios. Las funciones docentes, técnicas y administrativas de todos los niveles o modalidades tendrán como límite máximo de jornada laboral 2 turnos, una jornada completa o su equivalente en horas cátedra. Lo que habíamos dicho la vez pasada, que la ley ya establece de que podemos ejercer solamente tanto las funciones docentes, técnicas y administrativas en todos los niveles, nada más que 2 turnos. No se puede exceder a 2 turnos de trabajo o su equivalente en horas cátedra. Horas cátedra, por ejemplo, se completa con 260 horas ya, pudiendo tener en los turnos mañana, tarde y noche, pero no se puede exceder de 260. Y el docente de primero y segundo ciclo puede enseñar un turno a la mañana, otro a la tarde y nada más, o un turno a la mañana y otro a la noche, o un turno a la tarde y otro a la noche.
El máximo salario que pudiera corresponder a los educadores profesionales que ejerzan la función docente por las horas de trabajo establecidas en el inciso A, en ningún momento, en ningún caso, será igual o mayor al salario estipulado para el personal jerárquico superior que ejerza funciones técnicas o administrativas. Entonces, lo que dice la ley, ¿verdad? En algún momento sí ha sucedido que el docente de rango inferior ganaba mejor que su director, por ejemplo. La ley establece que si vos sos docente de aula, no podés tener un salario mayor que el cargo inmediatamente superior en jerarquía. Queda establecida, artículo 28, queda establecida una remuneración complementaria o aguinaldo equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor de los educadores profesionales en todo concepto. Este es el sueldo agregado a los 12 meses que uno cobra regularmente. Entonces, está establecido también esto de que tenemos ese derecho de percibir la 12ª parte de las remuneraciones devengadas. Es decir, si yo he trabajado durante 12 meses, entonces me va a corresponder un salario igual a lo que yo cobré por cada mes. Si yo he trabajado 6 meses nada más en el año, entonces me va a corresponder la mitad de un sueldo. Y así entonces se va a estar aplicando un cálculo para pagarnos de acuerdo al tiempo que hemos prestado servicio en ese año para percibir el aguinaldo. Artículo 29. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ley, el educador no tendrá derecho a percibir salario por las jornadas no trabajadas, salvo que ellas se hallasen justificadas legalmente o que existan disposiciones legales que establezcan otras consecuencias. Esto es, por ejemplo, normalmente se aplica cuando el docente participa de las movilizaciones, huelgas, aparece ausencia en su registro de asistencia y lógicamente se le descuenta el salario por esos días que no trabajó. Eso la ley así lo establece, pero suele disponerse desde la instancia a nivel central para proceder de esa manera. No obstante, si es que no hay alguna justificación debida, lógicamente que el Estado no tiene la obligación de pagarte por ese día en que uno no ha trabajado. Artículo 36. Ahora entramos en el campo de los derechos y los deberes. El educador profesional del sector público goza de los siguientes derechos. Los establecidos en el artículo 135 de la Ley General de Educación. Hay derechos que ya están establecidos en la Ley General de Educación en este artículo 135. Además de eso, estos otros derechos que nos dice a percibir sus haberes en los días de receso establecidos en el calendario escolar, asueto, suspensión de clases por causas ajenas a la voluntad del educador, a permiso con goce de sueldo por maternidad. Se establece una ley especial para regular el régimen de tratamiento de la maternidad y la lactancia. Esto también vamos a ver más adelante la ley 5508 que se aprobó en el año 2015.
a permisos por enfermedad debidamente comprobada hasta 30 días con goce de sueldo y hasta un año sin goce teniendo derecho a su reingreso. Puedes tener permiso hasta un año sin goce de sueldo por enfermedad y llegado ese tiempo solicitar tu reingreso. Más derechos por una sola vez durante la totalidad de la carrera a obtener permiso por motivos particulares de hasta 3 meses sin goce de sueldo. Bien, es decir, quieres irte a España a experimentar un poco, a trabajar, a probar, hasta 3 meses se te puede dar permiso, pero por una sola vez en toda tu carrera. A permisos especiales para el usufructo de becas, programas de intercambio cultural o funciones educativas específicas. A asociarse y a participar en organizaciones gremiales y sindicales. A la licencia por función sindical de acuerdo con el artículo 38. A permiso para lactancia. A acceder a programas de capacitación profesional y especialización docente. A bonificación familiar en un 5% por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia hasta un máximo de 5 hijos. Este es un inciso que hasta ahora no se cumple como corresponde, porque el ministerio paga un monto X y no saca el porcentaje del salario de cada uno. Entonces todos cobran el mismo monto por más que un docente gane más que el otro, cobran el mismo monto por cada hijo. El artículo 37 dice: el educador gozará de la libertad para ejercer fuera de las aulas todos los derechos cívicos y sindicales sin que esto afecte a su estabilidad y su actividad laboral. O sea que podemos lógicamente participar de las manifestaciones, huelgas, podemos realizar nuestras actividades políticas partidarias, toda vez que no afecte el funcionamiento de la función o actividad laboral al que uno se compromete. Bien, siguiendo con nuestro tema, pasamos ahora al tema de los deberes de los educadores. ¿Qué nos dice el artículo 41? Inciso A. Los establecidos en el artículo 136 de la Ley General de Educación. Estos son también deberes, además de asistir puntualmente a los lugares de trabajo, respetando la hora de entrada y salida que se les asigna en base a sus funciones. Cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les otorga el cargo. Cuando nos dice cumplir con eficiencia y eficacia, quiere decir, no es cumplir nomás, no es ir nomás al lugar de trabajo y estar haciendo ahí cualquier cosa. Nuestros niños, nuestros alumnos no aprenden, no logran los aprendizajes requeridos. Tardamos mucho para que nuestros alumnos aprendan. Entonces, no estamos siendo eficientes ni eficaces. Porque la responsabilidad es cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que se nos otorgan, ya sea de docente, de aula, función técnica o directiva. Respetar las normas internas institucionales en aquellas emanadas del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, hay unas normas de convivencia que hoy día las instituciones tienen y eso hay que respetar y acostumbrarse a ser disciplinados. Bien, sigamos con los deberes.
acatar las directrices de los superiores jerárquicos relativas a servicios que no sean expresamente contrarios a las leyes y reglamentos. Es decir, hay que cumplir con lo que los jefes, los superiores nos dictan, toda vez que lo que nos está indicando no vayan expresamente en contra de las leyes y reglamentos. Observar dentro y fuera de la institución una conducta ética y democrática. Guardar el secreto profesional en todo lo que concierne a hechos e informaciones de carácter reservado que pudiera conocer en ejercicio de sus funciones y contribuir en su ámbito al mejoramiento de la calidad de la educación. Pasamos al régimen disciplinario. Quiere decir, existen unas normas, existen derechos y deberes, y de hecho que también podemos salir de esos deberes, entonces estamos cayendo en faltas. Al estar incumpliendo esa norma, estamos cometiendo faltas y esas faltas ameritan sanciones. Entonces, para eso hay un apartado en esta ley que se refiere justamente al régimen disciplinario. Artículo 47. En el sector público de la educación, las medidas disciplinarias serán de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden serán aplicadas por el jefe inmediato superior. Es decir, si yo soy docente de aula, el que me va a aplicar esta medida disciplinaria va a ser mi director de escuela. Si yo soy director de una escuela, el que me va a aplicar la sanción va a ser el director de área. Si yo soy director de área y si cometo alguna falta, el que me va a aplicar la sanción va a ser el supervisor. Las de segundo orden van a aplicar el juez administrativo. Es decir, el Ministerio de Educación va a designar a un juez y a un fiscal para realizar una investigación sobre alguna denuncia en contra del docente. En este caso, si en esa investigación se halla culpable al investigado, el que va a aplicar la sanción va a ser ese juez que ha sido designado para esa investigación. Y las de tercer orden va a aplicar el Ministerio de Educación. Las de segundo y tercer orden serán aplicadas previa investigación administrativa. A esto se le llama sumario administrativo. Las de tercer orden también se va a realizar mediante un sumario o una investigación que también va a encabezar un juez administrativo, pero con la diferencia que una vez que concluye la investigación y si amerita una sanción de tercer orden, el juez va a pasar a mesa del ministro para que el ministro, a través de una resolución, aplique la sanción correspondiente. Artículo 48. Son medidas disciplinarias de primer orden. ¿Cuáles son las medidas? O sea, los castigos que se van a aplicar en base a las faltas cometidas en este orden. Amonestación por escrito. La amonestación viene a ser como una tarjeta amarilla que te muestran los árbitros y te dicen, mira, la próxima vas a recibir una sanción más fuerte. En este caso, la amonestación por escrita se presenta a través de una nota mencionando cuáles han sido las faltas que has cometido
y te comunica. A más de eso, esta amonestación por escrito se remite al Ministerio de Educación y a la supervisión para que obre en su legajo, o sea que queda como un antecedente disciplinario. Multa por un importe de 5 a 15 días de salarios diarios. También la autoridad inmediata superior te puede aplicar una multa como sanción de 5 a 15 días de salarios. Suspensión sin goce de sueldo hasta 30 días. El mismo director de tu escuela te puede suspender hasta 30 días. Son medidas disciplinarias de segundo orden. Suspensión sin goce de sueldo hasta 180 días. Separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior si lo hubiese. Y destitución. Estas son las medidas disciplinarias que se pueden aplicar en las faltas pasibles de segundo orden. Artículo 50. La medida disciplinaria de tercer orden consiste en la casación de la matrícula del educador profesional y conlleva su destitución. Casación de matrícula dice, te quitan, te anulan tu matrícula y no podés ejercer ya en ninguna institución pública o privada. Al menos vamos a ver más adelante si realmente es definitiva o es hasta cierto tiempo. Artículo 51. Serán pasibles de medidas disciplinarias de primer orden los educadores que incurran en una o varias de las siguientes faltas. Una de las faltas que es pasible de medida disciplinaria de primer orden es la asistencia tardía. La negligencia es otra falta. La negligencia significa hacer mal el trabajo, que tus alumnos no aprenden, no haces los documentos que tenés que hacer, haces todo mal. Eso es negligencia. Ausencia injustificada que no exceda de 2 días consecutivos o 3 alternados en el transcurso de un mes. Viene a ser también una falta que es pasible de medida disciplinaria de primer orden. Falta de compostura debida en la institución o fuera de ella. Entonces se entiende que no te comportas como docente tanto dentro como fuera de la institución. Haces cosas que no corresponden, estás paseándote por los pasillos, estás peleándote con tus compañeros. Hay indicadores que te dicen cuáles son esas conductas que se encajan dentro de la falta de compostura debida. Serán pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden los educadores hallados culpables por la comisión de una o varias de las siguientes faltas. Ya vamos entonces al segundo orden. ¿Cuáles son esas faltas que se castigan con sanción disciplinaria de segundo orden? Ausencia injustificada por más de 2 días en forma consecutiva o 3 alternada en el transcurso de un mes. Por más de 2 días se diseñan de original que ya de 3 días, a partir de 3 días de ausencia injustificada, es medida disciplinaria de segundo orden. Abandono de cargo. Abandono de cargo, te fuiste del trabajo, desapareciste, esa también se castiga en este orden.
incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad en ella, pues las de la jefe fuera violación del secreto profesional, ventilar esta información de carácter reservado, entonces también se sanciona reiteración o reincidencia en las causales pasibles de penas de primer grado. O sea que, por decir, esa llegada tardía, esa negligencia, por ejemplo, que se repite, puede pasar ya en este segundo orden para ser sancionado. Acá vamos a hablar un poco ya sobre la casación de la matrícula del educador. ¿En qué caso va a ocurrir eso? Por las siguientes causas: condena judicial o pena privativa de libertad por 2 o más años por hecho punible doloso, aunque esa pena fuera sustituida por otra medida aplicándose los criterios de oportunidad o suspendido en procedimiento en forma condicional. Bien, entonces este viene a ser el primer punto que puede ser motivo de pérdida de la matrícula o casación de matrícula. Condena judicial por 2 o más años por hecho punible doloso. Doloso es cuando la causa que cometió fue de propósito, ¿verdad? Aunque hayas tenido medida sustitutiva o aunque haya habido suspensión en el procedimiento en forma condicional. Estos son términos netamente jurídicos, pero se entiende que lo que nosotros debemos que interpretar es que una vez que una persona haya recibido alguna condena judicial por 2 años o más, ya es suficiente para la casación de la matrícula. Inhabilitación para el ejercicio de cargo público. También, de repente, pudimos haber sido denunciado, investigado por alguna instancia jurídica, y en ese caso nos inhabilitan para ejercer función pública. Eso también entonces al ministerio le obliga a casar la matrícula. Incapacidad física o mental para el ejercicio de la profesión judicialmente comprobada por faltas graves a los deberes y obligaciones inherentes al ejercicio de la profesión del educador profesional. Daño patrimonial a bienes del Estado, bienes de la institución educativa o repartición ministerial, bienes de la comunidad educativa suficientemente comprobado. Por estas causas, entonces, podemos perder nuestra matrícula profesional. Artículo 54. Casada la matrícula, el educador no podrá ejercer la profesión por el tiempo que la resolución lo indique, ni en el sector público ni en el privado. Así que la casación de la matrícula puede establecer un tiempo en dicha casación. Digamos que te quita por 5 años. Entonces en ese tiempo no vas a poder ejercer ni en el sector público ni en el sector privado. Si la matrícula fuese casada por las causales contenidas en los incisos A, B y C del artículo anterior, la misma será definitiva. Veamos cuáles han sido los incisos A, B y C. Estaban allí, por ejemplo, la condena judicial, también estaba la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y otra más. Vamos a esta ley
número 2059 que amplía la ley 1725 del 2001. Resulta que esta ley se ha aprobado, la ley 1725, y había sido que luego se dieron cuenta de que no han incorporado todo lo que tenía que tener esa ley. Entonces crearon una ley complementaria, por eso dice ley que amplía a la ley 1725. Y vamos a ver qué establece. Artículo primero. Amplíase la ley número 1725 del 13 de septiembre de 2001 que establece el Estatuto del Educador con la inclusión de los siguientes artículos. Artículo 66. El Poder Ejecutivo anulará la designación y el Ministerio de Educación y Cultura casará la matrícula del educador por las siguientes causas. Lo que acabamos de decir: condena judicial o pena privativa de libertad por 2 años o más, inhabilitación para el ejercicio de cargo público, incapacidad mental para el ejercicio de la profesión declarada judicialmente. Por estas 3 causas, entonces, perdemos definitivamente la matrícula. Y estos 2 artículos siguientes ya vimos en el punto anterior. Casada la matrícula, el educador no podrá ejercer la profesión por el tiempo que la resolución lo indique, ni en el sector público ni en el sector privado. Si la matrícula fuese casada por las causales contenidas en los incisos A, B y C del artículo anterior, la misma será definitiva. El ejercicio de la profesión de educador no estará limitado por aquellos impedimentos físicos que no disminuyan su capacidad para ejercer las funciones educativas que establecen los artículos 9 y 10. En caso de que un educador profesional durante el ejercicio de esa profesión sufra algún tipo de incapacidad física temporal o permanente que lo inhabilite para ejercer funciones educativas, la institución empleadora dispondrá de ser posible su traslado a otro cargo en el cual esa incapacidad no constituya un impedimento. Si la incapacidad física fuera temporal, una vez restablecido, volverá a ocupar el cargo docente anterior. Bien, de esta forma terminamos esta presentación referida a la ley 1725. Muchas gracias.